a continuar con las exposiciones, pero ahora enfocarnos un poco en el aspecto económico. Hablamos de la crisis de Afganistán y comenzamos por este tema porque es el emergente actual, lo que ha hecho eclosión. Y esta es una crisis, como ya lo dijo el profesor Reyes y el profesor Cirino, que tenía un final anunciado. O sea, cualquier persona que hubiese estudiado historia sabría que esto iba a terminar de esta forma. No puede ser una sorpresa. A mí me llama la atención cuando algunos comentaristas publican artículos diciendo como que determinadas sorpresas. Afganistán fue invadido por todo tipo de imperios a lo largo de los siglos, pero nunca fue conquistado totalmente, un poco por su carácter inexpugnable, ¿no es cierto?, que lo determina su geografía. Pasaron los persas, Alejandro, el Islam, los mongoles, Inglaterra, gobiernos locales, los rusos, el talibán, apoyado por Estados Unidos para acabar con el dominio ruso, y luego Estados Unidos expulsando a los talibanes por causa de el disparador fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿sí? Y la persecución a Osama Bin Laden. Y ahora, 20 años después, vuelve el talibán. O sea, parece una historia circular, ¿no es cierto?, que no termina nunca y donde los actores parece que no aprenden y tropiezan cada vez, siempre de nuevo, con la misma piedra. Esto tiene que ser un llamado de atención para nosotros los analistas, porque indica que algo estamos haciendo mal. Por supuesto, el descargo que podemos hacer, como ya se hizo, es que son los políticos los que no siguen las recomendaciones, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los organismos de inteligencia y de contrainteligencia tienen su responsabilidad. Hay que saber comunicar adecuadamente, hay que hacer docencia, hay que generar conciencia en la sociedad, para que la sociedad también tenga poder de presión sobre los políticos, porque muchas veces se crea un relato que es totalmente fantasioso y obviamente la opinión pública responde a ese relato. Entonces, en determinados momentos, los políticos, supuestamente actuando en base a esa opinión pública, toman decisiones disparatadas. Disparatadas como estar 20 años en Afganistán, generar una guerra costosísima, no tanto en vidas, porque Estados Unidos no tuvo muchas pérdidas, pero sí en un costo económico que es uno de los más altos de la historia. Es un poco el motivo por el cual se decidió salir. Ahora, obviamente, si bien ya Trump lo había iniciado, como se dijo, y si nos remontamos más atrás, el gobierno anterior, pero la salida que ha hecho Biden ha sido estrepitosa e inaceptable, a mi entender, ¿sí? Uno puede comprender que la geografía de Afganistán, y esto es un factor geopolítico clave, determina por qué ningún imperio ha logrado conquistar el país en su totalidad. Si es que podemos llamarlo país, porque son estructuras tribales que están muy subdivididas geográficamente, y eso también hace muy difícil tomar el control total. Ahora, el talibán vuelve al poder, vuelve apropiándose de todo un bagaje armamentístico, que es otro tema inaceptable, que muestra que la salida fue a las apuradas, fue una huida más que una salida, y que nos hace recordar a las escenas de Saigón, ¿sí?, a la peor época de Estados Unidos con Vietnam. Y esto creo que hay que asociarlo a una falla en el liderazgo, una falta de liderazgo muy grande, para mí atribuible en este caso, sin lugar a dudas, a Biden, que tiene el paralelo a también la pérdida de liderazgo que tuvo Estados Unidos con el fracaso de Vietnam, y como otro ejemplo, la crisis de la embajada norteamericana en Irán en las épocas de Carter, que también había un liderazgo débil. Fíjense ustedes cómo Trump, al que se lo acusaba de ser belicoso, con un liderazgo fuerte, tuvo un gobierno relativamente pacífico. Fue prácticamente un caso único en que durante su periodo de gobierno Estados Unidos no inició ninguna guerra, contradiciendo todo lo que decían los analistas y publicaban en los medios, ¿no? Acá
me sumo un poco a Omar, creo que era el que decía, de la desinformación que dan los medios, ¿no? Nos pintaban una imagen de Trump, uno podía leer en La Nación 2 artículos de 2 analistas de posiciones distintas, y los 2 eran contrarios a Trump. No había ningún equilibrio en la información. Esta salida estrepitosa de Afganistán la podemos retratar con esta foto, que este es el último oficial que sale de Kabul, ¿sí? Que circuló en los medios. ¿Por qué tanto tema alrededor de Afganistán? Si miramos los mapas, vamos a ver que Afganistán, que es un país relativamente pobre, escaso de recursos, tiene sí una posición geográfica clave. De acá el valor geopolítico. Miremos los vecinos que tiene, ¿sí? A través de ese pequeño pasillo es vecino con China, que es una potencia nuclear, casi vecino con la India, porque tiene una Cachemira ahí, parte tomada por Pakistán, que lo separa, pero India también tiene poder nuclear, vecino de Pakistán, enemigo acérrimo de India y también con poder nuclear. Al norte, lo que era la ex Unión Soviética, que fue potencia nuclear, y ahora son países que, si bien en teoría no tienen potencia nuclear, no sabemos qué pasó con esas armas. Y del otro lado, Irán, que es un país muy volcado hacia los enfrentamientos bélicos. O sea, tiene una posición clave. En su momento, Inglaterra lo quiso poner como un estado tapón para Rusia y tuvo un fracaso terrible. Y vemos que las grandes potencias fueron repitiendo el mismo problema. Rusia también fracasó y ahora fracasa Estados Unidos. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué tipo de análisis estamos haciendo, por qué no se toman las decisiones correctas y qué responsabilidad tenemos nosotros. Si los políticos no son capaces de tomar las decisiones correctas, o hay que trabajar en una docencia sobre los políticos, o hay que buscar reformular el sistema de poder, porque estamos poniendo personas irresponsables a tomar las decisiones más serias, ¿sí? Acuérdense esa frase de Hannah Arendt que dice que la política es demasiado importante como para dejársela a los políticos, parafraseando a la de la guerra. A pesar de ser un país relativamente pobre y escaso de recursos, si vemos lo que es los temas relacionados con minerales, tiene un gran potencial Afganistán. Y eso también puede ser un motivo de interés que pese en este momento. Y como ya se dijo, China ya está poniendo sus intereses en el área. Ya los talibanes han dicho que los chinos son uno de sus mejores aliados. Y acá vamos a la pugna que se está implementando en esta época, que obviamente es la pugna entre Estados Unidos y China. Dos potencias que trabajan en conjunto, económicamente totalmente intrincadas, pero que por estar disputando la posición de poder van a un conflicto sí o sí. Son dos locomotoras que se están enfrentando. No sabemos cómo va a terminar esto. Lo que sí sabemos es que los chinos han leído a Sun Tzu. No sé si en Occidente Sun Tzu se ha leído con la profundidad que se debería. Un pequeño resumen: en el 96 los talibanes toman el control, acuérdense, apoyados por Estados Unidos, que con los misiles Stinger prácticamente dieron vuelta a la ecuación, porque empezaron a voltear como si fueran pájaros tiro el pichón los helicópteros rusos. En el 2001 Estados Unidos entra a Afganistán en represalia por lo que fueron el atentado de las Torres Gemelas. Es muy fácil entrar, es muy fácil desplazar a este grupo de forajidos del poder. Lo que no es fácil es tomar el control y construir una nación. Y en esto Estados Unidos fracasó estrepitosamente. 20 años de tirar recursos por el resumidero, pocas bajas, porque Estados Unidos tiene una capacidad tecnológica que maneja la guerra de una forma en donde ya está en otro plano, pero eso no significa que la guerra se pueda ganar. La tecnología sola no alcanza. ¿Y qué queda como efecto colateral? Estados Unidos le deja de regalo, entre comillas, una cantidad de armamento impresionante a un grupo de personas que son terroristas, porque no hay otra cosa que decir de los talibanes. Son terroristas fundamentalistas, que es la peor combinación que existe.
Y acá, tomando lo que decía Casaglia, no hay que creer que todos los musulmanes son terroristas suicidas, pero sí tenemos que saber que todos los terroristas suicidas son musulmanes. ¿Sí? No encontramos judíos explotándose con chalecos bomba o cristianos explotándose con chalecos bomba. Puede haber algún caso muy raro, pero lo normal es que sean musulmanes fundamentalistas. Esto hace un cóctel explosivo, ¿no? Y sin entrar en discriminación religiosa ni racial, es mirar la realidad objetiva. Fíjense estas cifras espantosas, ¿no? Fíjense la cantidad de vehículos blindados, artillados, armas ligeras, aviones, helicópteros. Algunas de estas armas de guerra podrán no ser usadas porque los talibanes no son tan sofisticados, pero pueden ser vendidas, pueden ser recicladas, divididas. Las armas ligeras las puede usar cualquiera. La tecnología es muy fácil de captar, ¿sí? Las guerras se equiparan tecnológicamente porque cuando el que está en el nivel inferior aprende rápidamente, empieza a manejar las armas. Entonces es muy peligroso todo este arsenal que se ha dejado. Imagínense si parte de este arsenal termina, por ejemplo, en carteles colombianos o mexicanos, o en grupos terroristas que estén operando en Latinoamérica. Y acá vamos al planteo que nos hizo Amelia, la clave de este simposio. ¿Cómo impacta todo esto en nuestra región? Latinoamérica está en las antípodas de la zona de Afganistán y de Medio Oriente, pero el mundo está globalizado y basta que un poco de estas armas vengan a parar a nuestros países para que generen un daño enorme. Fíjense en Argentina lo que pasó con los 2 atentados que tuvimos, que han sido atentados de magnitud internacional. Sin lugar a dudas, el nation building, la intención de construir una nación, fue un fracaso. ¿Sí? Porque es fácil entrar a una guerra, es fácil con un arma matar a un terrorista, más cuando uno tiene toda la tecnología, pero después construir una sociedad, implantar una nueva cultura y nuevos valores es muy difícil. Y esto es evidentemente el gran error que se cometió, creer que se podía venir con una plantilla y poner nuestros valores en una sociedad que tiene siglos de luchar contra el invasor. Algo parecido a lo que pasó en Vietnam. ¿Qué nos deja esto? Bueno, en Afganistán no se pudo aplicar la libertad. Las mujeres son las grandes perdedoras, ¿sí? Como ya vimos en la excelente exposición anterior. Todo el avance que tuvo la mujer ahora va a retroceder e inclusive muchas van a ser castigadas, ¿no? La huida de Estados Unidos de Afganistán ha dejado a mucha gente atrás que colaboró con los gobiernos occidentales. No hablemos solo de Estados Unidos, hablemos de toda la OTAN. Y esa gente ha sido traicionada, ha sido dejada a su suerte, en manos de asesinos, que si no fuera por que la opinión pública todavía está prestando atención, ya los hubieran masacrado a todos. Y veamos ahora lo que es Medio Oriente. Enfoquémonos en Siria, que es el punto candente, ¿no? por la guerra que está teniendo. Un país prácticamente destruido, ¿sí? A pesar que Omar hacía algún planteo a favor de Siria, uno puede tener cierta simpatía, pero que es claro que el país está destruido, que Bashar al-Assad es un dictador, nadie lo duda, que a veces hay países que necesitan un dictador, es posible, pero Siria ahora ha llegado a un punto, a un cierto status quo, pero al costo de un costo enorme para el pueblo sirio. Estos experimentos que hacen muchas veces las potencias extranjeras, Rusia, Estados Unidos, Francia, distintos países que intervienen, a veces tienen resultados calamitosos. Recordemos el ejemplo de Libia, ¿no es cierto? Un país que está prácticamente fragmentado, como ya nos dijo el profesor Cirino, con posibilidades de dividirse. Bueno, estas son escenas que ya estamos acostumbrados a ver. Acá juegan todas las potencias, todos quieren meter cuchara
chiitas, chiitas, Occidente, China, Rusia, cada uno con su interés, con distintas agendas. Quizás tenemos que pensar en esta multipolaridad, ¿no es cierto? Porque se acabó el tema de este-oeste, pero ahora tenemos distintos intereses y hay una situación de gran inestabilidad. A mí me gusta decir que tanto Afganistán como el Medio Oriente se parecen a Yellowstone, que es una gran caldera. En realidad es un supervolcán, solo que está abajo, no se lo ve, pero en cualquier momento puede explotar. El día que Yellowstone explote va a ser una catástrofe de nivel planetario, por la magnitud de energía que hay ahí. Bueno, acá pasa algo parecido. Y vemos grandes fallas en el manejo geopolítico de estas situaciones. Todo esto que está pasando obviamente favorece o hace reverdecer al terrorismo. Pensemos la espantosa experiencia de ISIS, ¿no es cierto? Y acá siempre se puede hablar de manos negras, gente que colaboró en la creación de ISIS, pero la experiencia de Irak, o sea, experiencia que fue en paralelo con Afganistán, intervenir en Irak, por algo Bush padre muy prudentemente no lo había sacado a Hussein. Cuando sacamos a Hussein, sacamos una pieza y el rompecabezas se desploma. Aparece ISIS, ISIS resulta ser mucho peor. Esto nos parece un poco a la política argentina, que cada uno que viene es peor que el anterior, ¿no es cierto? Hoy estamos mejor que mañana. Y eso es una situación terrible cuando uno pierde la esperanza, ¿no? Bueno, el terrorismo está reverdeciendo. Obviamente que Afganistán se vuelve a convertir en un santuario para el terrorismo. Y el otro tema grave, que ya se mencionó, es que mucho de este terrorismo está basado en la yihad, que es una deformación de la religión del Islam, ¿sí? Pero que tiene un carácter universal, expansionista y autoritario. No todos los movimientos terroristas son así, muchos son locales. De hecho, el talibán es más bien local, no tenía intenciones de expandirse. Ahora, cuando el talibán le da espacio a Al-Qaeda sí tiene intención universal y de llevar el terror a todo el mundo. Y hay que pensar un poco en términos biológicos, lo voy a plantear más adelante, pero esto es como una enfermedad, como una infección que se va expandiendo muy rápidamente y es muy peligroso. Si uno no lo frena a tiempo, después se hace muy difícil. Cuando el cáncer ya dio metástasis, ya es imposible de parar. Miremos acá un mapa donde vemos la zona y países donde están operando el yihadismo. Fíjense lo extendido que está, fíjense lo tomada que está África. África, que es un continente que siempre lo dejamos de lado, pero que en realidad en muchos factores debería ser la esperanza del mundo, porque es un continente joven, cuando los otros continentes se están muriendo. Europa se está muriendo de vieja, Japón se está muriendo de vieja, China ya está teniendo problemas, ahora en China autorizan el tercer hijo porque están viendo problemas demográficos, ¿no? Y fíjense este otro detalle, las sociedades musulmanas tienen un crecimiento demográfico exponencial. Yo no sé si ustedes saben cuántos habitantes tiene Afganistán. Si me dice María Amelia cuántos habitantes tiene Paraguay. Cerca de 7 millones y piquitito. Bueno, el Producto Bruto de Afganistán es parecido, es la mitad que el de Paraguay. Son 19.000 millones de dólares. Paraguay tiene 38.000. Pero Afganistán tiene 32 millones de habitantes. Y es un país en guerra. Imagínense con la cantidad de muertos que hay, lo que sería si no tuvieran los muertos. O, podemos decir de otra forma, la naturaleza biológica, cuando está en riesgo, es cuando más se reproduce. Entonces tenemos a su vez una amenaza a nivel mundial de un cambio sociocultural que se dé por una cuestión demográfica. Los musulmanes son mucho más eficaces en su avance mundial en el factor demográfico que en el factor terrorista. El terrorismo es un condimento, es una cosmética, porque el daño que hace es muy pequeño en números absolutos. Es más bien una cuestión psicológica. Pero la invasión demográfica que está haciendo el mundo musulmán a todo el resto
Es algo que pasa desapercibido. Europa, como dijo hace muchos años Oriana Fallaci, se está transformando en Eurabia. Y eso, nos guste o no, es un cambio cultural. El Líbano, acuérdense lo que era el Líbano cuando era un país más bien cristiano y cómo cambió totalmente. Bien, todo esto sin hacer sesgos ideológicos de raza o de religión, un análisis objetivo. Todo esto se condimenta con el narcotráfico, porque el narcotráfico es lo que le da energía, lo que le da poder económico a estos movimientos. Por esas cosas del destino, es un lugar donde se dan bárbaros las amapolas en Afganistán, y por eso es el gran productor de opio del mundo, ¿no es cierto? Fíjense, es el mayor proveedor. El 84% de la producción mundial viene de aquí. Es un negocio que manejaron los talibanes. Cuando estuvo Estados Unidos clandestinamente lo usufructó en algún momento, pero la supuesta guerra contra las drogas fue un fracaso. Y yo estoy en contra de la legalización de las drogas, pero la forma en que se está trabajando contra las drogas es una forma equivocada. Hay un planteo equivocado, y ya más adelante voy a explicar por qué, en la hora que me queda de tiempo voy a explicar por qué, a mi entender, hay estos errores de análisis. En el 2001 la producción de opio era de heroína eran de 185 toneladas. En el 2020 son 6.300 toneladas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Se habló de estados fallidos, ¿sí? Creo que fue el doctor Reyes el que hizo mención a ese tema. Acá tenemos un mapa del 2019. Lo que está más en amarillo y en anaranjado y rojo son los estados en riesgo, y más rojo oscuro, fallidos, ¿sí? Todos conocemos el caso de Somalia, pero obviamente Afganistán también lo es. Pero nosotros en América tenemos Haití, que es un estado fallido. Y tenemos estados que se acercan. México, Colombia, Venezuela, obviamente. Hasta el propio Paraguay está marcado ahí. Paraguay, Bolivia, Ecuador como en riesgo. ¿Sí? Y los estados fallidos son el caldo de cultivo para que la infección entre. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá están marcados los 10 peores o más serios estados fallidos, y con la L los que están en riesgo. Fíjense que prácticamente gran parte de Latinoamérica está en riesgo. Y esto es más que todo se asocia con el narcotráfico. ¿Sí? Sacando el caso particular de Venezuela, que es un caso límite. Y acá vemos, en el puesto 7, estos son datos viejos, pero no ha cambiado tanto. En el puesto 7 Afganistán, pero en el 8 Haití. Y vemos Siria, y vemos México. Todo esto va a una combinación que es crítica, este triángulo que vemos acá, que lo conforma el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Porque acá se produce realmente eso que quieren hacer las empresas y nunca logran, que es la sinergia. ¿Vieron cuando dos grandes multinacionales se fusionan para lograr una cosa espectacular? Generalmente fracasa, porque en las empresas la sinergia es mucho más difícil de lo que parece. Bueno, acá hay una gran sinergia, porque el terrorismo es ideal para favorecer al narcotráfico. Le da cobertura de seguridad y militar. Y el narcotráfico necesita como un vehículo el crimen organizado. Y el crimen organizado usa también el terrorismo. Entonces esto se va retroalimentando. Y es de una gravedad que puede destruir una sociedad o un país. Ustedes han visto en estos días algo que ha circulado por las redes, pero que es súper conocido, imágenes de la ciudad de Filadelfia, donde se ve personas que caminan como zombies, ¿no? Víctimas del fentanilo. Una situación gravísima que está pasando en Estados Unidos, pero esto pasa en casi todas las capitales del mundo, solo que es algo que se tapa. ¿Sí? Hay un cáncer que está comiendo nuestra sociedad, y ese cáncer está relacionado con las drogas. Y este triángulo está relacionado con otros elementos como son el tráfico de armas, porque obviamente el terrorismo necesita llevar armas de un lugar a otro. Estas armas sirven para el crimen organizado. El crimen organizado se basa en
tomar el poder con el terror, miremos lo que está pasando en Rosario, y así funciona el narcotráfico. Y este tráfico de armas también está asociado con un tráfico de personas, porque estas situaciones catastróficas generan grandes migraciones. Y acá viene todo un negocio que es el tráfico de personas, con todos los problemas que trae, ¿sí? Los problemas de los refugiados en el mundo. Y todo esto se conecta con el lavado de dinero, porque las ganancias producidas con todo este sistema tienen que de alguna forma blanquearse para poder usufructarse. Entonces, el lavado de dinero penetra en las sociedades y tiene un poder tan grande que puede destruir una economía, puede destruir un sistema, porque ¿qué juez se puede oponer a una persona que viene con un maletín, se lo abre en el escritorio con $2 millones? ¿No? Y el famoso planteo que le gustaba a Pablo Escobar, yo lo llamo la opción metalúrgica, porque es, ¿qué prefiere, plata o plomo? Alguno de los dos metales le vamos a dar. Bien, obviamente que esto todo afecta al comercio internacional, a la economía global, pero son países que económicamente pesan muy poco, no van a cambiar las exportaciones. Aquel problema es el cáncer, la enfermedad que se va diseminando. Y yo les dije que veía un error de análisis en todos estos planteos. ¿Dónde está ese error? Partimos de un mal diagnóstico. Le podemos echar la culpa a la inteligencia, le podemos echar la culpa a la política, le podemos echar la culpa a los que toman decisiones, no sabemos. Pero hay un mal diagnóstico. Estamos usando paradigmas que son obsoletos. El paradigma izquierda y derecha no va más. Cayó el muro de Berlín, se acabó, ya no es más la cuestión este-oeste, izquierda y derecha. Es algo que nos lleva al error esta forma de razonar. El nuevo paradigma que se impone es más bien entre globalistas, los que buscan un gobierno universal con una tecnocracia, con gente poderosa por detrás que no sabemos quiénes son, que no han sido elegidos democráticamente, y lo que podríamos llamar patriotas, como llaman algunos autores, para no decir nacionalistas, ¿sí? Acá tenemos en los dos grupos demócratas, autoritarios, tiranos, gente honesta, gente deshonesta, de los dos lados, pero son dos paradigmas que se oponen, ¿sí? Y esos paradigmas, si uno los analiza con la estructura izquierda y derecha, lleva a grandes errores. ¿Quién apoya el aborto, la izquierda o la derecha? Fíjense ustedes las conexiones que había entre la Fundación Ford, entre Soros, los movimientos de izquierda, Antifa, Black Lives Matter, todas esas cosas, se mezcla todo, ¿sí? Porque hay que verlo con el nuevo paradigma para poder entenderlo. Otro factor que afecta nuestra forma de entender los problemas, si creemos que el problema es simple, si el mundo es una situación relativamente simple, como pudo haber sido alguna vez, entonces el análisis lineal, causa-efecto, puede servirnos. Pero hoy esto es totalmente obsoleto, no funciona. El problema es complejo. La causa y el efecto están alejadas en el espacio y en el tiempo. La única forma de enfrentar este tipo de problemas es con un análisis sistémico, que es algo más difícil, más elaborado, más complejo, ¿sí? Que no tiene una solución única, pero que es la única forma de abordar el problema. A mí me gusta también usar un enfoque biológico. El crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo se entiende mucho mejor si uno los piensa como una cuestión biológica, como un virus que invade el sistema, como una enfermedad infectocontagiosa, como un cáncer. Cualquiera de estas variantes nos dan una situación mucho más clara para entender el problema que la forma de pensar causa-efecto, ¿sí? No es la pobreza la que genera el crimen. Ahora, si en un ámbito pobre yo introduzco estos virus, que son los narcotraficantes, la mafia, los terroristas, puedo destruir rápidamente el sistema. Entonces, hay que aplicar un enfoque usando estas herramientas para tratar de buscar una solución. ¿Cómo impacta esto en nuestra región? Bueno, si uno va a estudios estadísticos, no se revela en los números que dan las estadísticas y las encuestas, porque el hombre de negocios está en el día a día, no está ocupado en la geopolítica y en la política internacional. Eso es para la gente que está al vicio realmente, gente como nosotros, que puede hablar académicamente, debatir. El hombre de negocio está trabajando y quiere ganar dinero y está buscando cuál es la opción que le da el mercado. Esto hace que tenga una visión a veces
cortoplacista y no vea esta ola que se le está viniendo. Esa es un poco la tarea nuestra como analistas, como gente de la academia, de llevar esa alerta, ¿sí?, a los políticos, a los empresarios, a la ciudadanía en general. Romper ese relato simplista de la política que nos cuenta una historia totalmente alejada de la realidad. Hay una situación de liderazgos débiles en el mundo y en Latinoamérica fundamentalmente. Tenemos un país como Chile que económicamente estaba perfecto y hace un par de meses prácticamente estalló en llamas de un día para el otro. Hay que ser muy ingenuo para pensar que estas cosas surgen espontáneamente. Obviamente que hay acciones organizadas. Y acá leamos Antifa, BLM, Soros y compañía. No se entiende con la política izquierda y derecha. No es la inteligencia venezolana que está operando, es otra cosa, mucho más compleja. Pensemos lo que está pasando en México, un estado al borde de ser estado fallido, donde el narcotráfico cooptó prácticamente a todos los gobiernos, a la justicia y a las Fuerzas Armadas. Pensemos Argentina, donde tenemos uno de los gobiernos más corruptos de la historia, donde nuestra vicepresidenta, y espero que esto no sea censurado, tiene innumerables causas judiciales. Si aplicáramos ficha limpia no podría presentarse ni a concejal. Y sin embargo, hoy es vicepresidenta, con el aval del voto de la gente. Fíjense qué está pasando en nuestra región. Tenemos instituciones débiles, ahí hay un intento de censura, ¿no? Nos están atacando. Instituciones débiles, gobiernos corruptos, economía frágil. Latinoamérica se sostiene con alambre, un gran endeudamiento y como subyaciendo todo esto, una muy severa crisis moral. Esto genera un caldo de cultivo ideal para la infección. La tuberculosis no contagia a cualquiera, contagia al que está débil, al que está enfermo, al que está mal alimentado. ¿Sí? Piensen ustedes, mucha gente en los campos de concentración no murió en la cámara de gas, sino que murió de tuberculosis o de otras enfermedades. Y acá, ¿en qué están fallando nuestras organizaciones? Los servicios de inteligencia y de contrainteligencia, que tendrían que ser el rol como del sistema inmunológico de nuestras naciones. Son instituciones que están politizadas, tienen graves sesgos, tienen anteojeras que le hacen ver la realidad en una lógica izquierda y derecha, opositor, aliado, tergiversan totalmente la realidad objetiva. Y hay que decirlo, son poco profesionales. Tenemos personas a cargo de nuestro servicio de inteligencia y contrainteligencia en toda la región, gente que no pasaría un examen de admisión medianamente serio. Inclusive algunos, si se presentaran como cadete en una multinacional, no aprobarían el examen que hace la consultora o el test psicológico, por su incapacidad que se ha revelado en situaciones como, por ejemplo, hacer público un libro de actas de un servicio de inteligencia con datos confidenciales de agentes, no solo argentinos, sino del exterior. Ustedes recordarán de qué estoy hablando. Bueno, todo esto en nuestra región, ¿qué está generando? Este triángulo mortal, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, están infectando nuestras sociedades y las están poniendo en riesgo. El hecho de que haya una crisis en Afganistán y en Medio Oriente favorece a la exportación de esa infección. Tenemos armas, tenemos dinero, producto de la heroína, y tenemos apoyo internacional, santuarios que permiten entrenamientos, mandar gente, tener valijas diplomáticas, ¿sí? Recuerden el rol que tuvo Irán en los atentados en nuestro país, o que suponemos porque nunca pudimos investigar. Entonces, nuestro país, Argentina, Paraguay, toda la región latinoamericana, están en un serio riesgo. En muchos países ya hay enquistados movimientos terroristas, crimen organizado y narcotraficantes, pero pueden tener mucho mayor energía que les venga del exterior. Y esto nos pone en serio riesgo. Eso es una gran responsabilidad para todas las personas que están en este tema, de lo que es la inteligencia y la contrainteligencia,
para tomar cartas en el asunto, hacer que los políticos hagan lo que hay que hacer, porque a veces también esto es como el médico que le dice a una persona que tiene cáncer que tiene que dejar de fumar. Si no se lo dice con suficiente energía, no está cumpliendo su función. Yo digo que ya cae en la mala praxis. Si mi paciente sigue fumando y yo no digo nada, es mala praxis. Yo le tengo que decir, si usted sigue fumando, no puede entrar más a mi consultorio. Porque tengo que ser tajante. Eso es donde quizás estemos fallando. ¿Por qué? Y porque en los servicios de inteligencia hemos puesto amigos, hemos puesto inútiles, hemos puesto gente que no es idónea, y el que sabe está 5 escalones más abajo y no puede decir nada porque corre el riesgo de su trabajo. En pocas palabras, si no conocemos a nuestro enemigo, no vemos la amenaza que puede haber y no nos conocemos a nosotros mismos y vemos las debilidades que tenemos por donde puede entrar el enemigo, estamos en riesgo. Hay que volver a leer Sun Tzu y empezar a aplicar Sun Tzu en toda nuestra política y en todas nuestras estructuras, tanto de inteligencia como contrainteligencia. Creo que con esto puedo dar por terminada mi exposición. Muchas gracias. Brillante, ingeniero, brillante. Muchas gracias. Excelente exposición. En realidad pasamos unos minutos, pero el auditorio se delitó, entonces me callé, no dije nada. De todas maneras, pido Bien. disculpas a los que siguen. Sé que son hábiles en hacer una exposición brillante. ¿Cómo te devuelvo el hospedador? Por favor, profesor, usted entra en más,